Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas, ya sabes, en plan familiar. Es un sitio en el cual charlamos coloquialmente, no damos grandes conferencias y procuramos también contener las salidas de tono. Así que estamos en intimidad, en confianza, pero con cierta seriedad. Hoy charlaremos acerca de un tema muy controvertido y poco conocido. Para unos es ilusionante y para otros es amenazante. La IA, la verás muchas veces en artículos, escucharás hablar de ella, la famosa inteligencia artificial. Todo el mundo habla de ella. Nosotros hoy también. Pero antes de continuar, te presentamos a los que conversarán, estarán alrededor de esta mesa. Tenemos sentados a nuestra mesa a Camilo Esperón, que es, bueno, pues el más veterano de los tertulianos y por lo tanto merece estar ahí primero, claro que sí. Y no he conseguido que se haga mayor. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches. También nos acompaña Flor Sánchez, la que llamamos nuestra profe de cabecera, porque de casi todo lo que hablamos, Flor está un poco más informada. Por eso nos conviene, le hemos subido el sueldo y todo, ¿eh? Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Asimismo, contamos con la presencia de Lourdes Díaz. Y Lourdes Díaz, estoy seguro, lo sé, vamos, no es que estoy seguro, lo sé, acumula más horas de radio Lourdes que todos nosotros juntos. Eso es segurísimo. Porque Lourdes se ha tirado un montón de años haciendo desde primera hora de la mañana hasta mediodía. Y en una radio con muchos escuchantes. Bienvenida, Lourdes. No, Lourdes no está. Ay, Sí, Lourdes sí, no está. sí, sí, estoy. Sí, Ahí está, estás. sí. Lourdes, ¿tienes que arrimarte o lo que sea? No, pues estoy hablando alto, ¿eh? Sí, pues Sí, no tengo sé, el volumen arrímate al máximo. más, ponte más en dirección al micro, porque lo que tú dices me importa y si no te escucho, mala cosa. Vale, a ver, Escucharte escuchamos, pero después tengo que subirte el volumen. claro, vale. Bueno, nuestra mesa de tertulia radiofónica se completa con el conocido escritor hispano-panameño, porque tiene un cacho del corazón allá y otro cacho aquí, Pedro Cremes. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que nos alegramos contigo de haber sido Premio Nacional de Escritura, en este caso, Premio Nacional de Cuentos. Y esto no está al alcance de cualquiera.
te lo has llevado y seguro que te lo has merecido, si no, no te lo daban. Muchas gracias. Hoy echamos de menos a Danny Ofkan, es el día que le correspondía estar, pero Danny Ofkan ha regresado hace poco de un viaje muy denso a Japón y, bueno, alguna cosa se ha cruzado y se ha disculpado que no podía estar. Bien, pues ya todos preparados para charlar, comenzamos con el aperitivo, porque ya sabes que en el cuarto de atrás siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas escogidas de buena música y las llamamos pizcas de adobo musical. Para las de hoy tenemos 3 de los preludios opus 28 del famoso pianista polaco del siglo XIX, Frédéric Chopin, uno de los grandes del piano del romanticismo que compuso estas piezas. Son 24 en total, así que por lo menos estas 3 seguro, durante su estancia en Mallorca. Los preludios opus 28 de Chopin son una obra fundamental en la educación pianística. Es decir, los que estudian piano les conviene sabérselos. Los tenemos de diferentes dificultades y velocidades y cada uno está escrito en una tonalidad distinta. Los 3 que escucharemos hoy los interpretará la pianista japonesa Aimi Kobayashi, que empezó a tocar el piano a la edad de 3 años y a los 7 ya tocó con la Orquesta Sinfónica de Kyushu. Ami Kobayashi fue medalla de oro en la categoría junior en el concurso internacional de piano Frédéric Chopin en Asia 2004 y en el 2015 fue una de las 10 finalistas en el concurso internacional de piano Frédéric Chopin en Varsovia. Bueno, y después de todo esto vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Es breve, pero tiene un tonito especial más el que le añade Aimi Kobayashi. Escuchemos pues el preludio número 9 en mi mayor de Chopin. Escuchamos. Bien, pues después de escuchar esta primera pizca de adobo musical, es breve, pero es muy interesante. Vamos ya con el tema de hoy, la inteligencia artificial. Aparece casi siempre IA en mayúsculas. ¿Es ilusionante o es amenazante? Bueno, yo voy a leer solamente pocas cositas. Y una de ellas es, ¿qué es la inteligencia artificial? Consiste en intentar que los ordenadores, entre comillas, piensen y actúen como los humanos. Cuanto mayor sea el parecido, más datos, o para que sea mayor el parecido, necesita más datos y más capacidad de procesamiento. En este momento, de hecho,
ya están los grandes de Internet, como puede ser Google o Amazon o Microsoft, ya están buscando maneras de tener más energía y, por ejemplo, pues en este caso Google ya ha contratado unos pequeños generadores nucleares porque le va a hacer falta muchísima energía. Y naturalmente, pues la energía que hay se consume toda. Entonces, para gastar mucha más, pues hay que producirla. Bien, ¿por qué es interesante la inteligencia artificial? ¿Por qué es importante? ¿Por qué para lo que se quiere es necesario? Decir, y esto no vamos a hablar de ello, supongo, la inteligencia artificial la quieren los grandes que han descubierto un filón en Internet y quieren que ese filón produzca más. Pero entonces vamos a soltar esa pregunta y vamos a ir rodeando nuestra mesa, como hacemos siempre, a ver para qué. ¿Para qué sirve la inteligencia artificial, aparte de eso de pensar de manera semejante, lo de pensar entre comillas? Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace, básicamente? Pedro, ¿nos podrías ayudar tú en este tema? Pues yo creo que básicamente lo que la inteligencia artificial hace es pensar mucho más rápido, con mucho más elementos de juicio que cualquier ser humano, ¿no? Entonces esto de alguna forma no, de alguna forma no, nos lleva muchísima ventaja porque claro, hay una película por ahí o una serie que lo que ensaya es la posibilidad de que te juzgue una inteligencia artificial, ¿no? Imagínate con toda la jurisprudencia y todo lo demás en mente, con todos los casos que haya habido por aquí, por allá, más mil cosas más. Eh, y es interesante porque se acerca a la idea esta de justicia absoluta, ¿no? Mirada por todos los ángulos de tal forma que el veredicto que te dé una inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, sería justa, ¿no? O dar con el diagnóstico perfecto, o incluso, pues, no sé, dar con la novela perfecta o el cuento perfecto, redondo, ¿no? Es cuanto más lo alimentemos, más capacidad tiene, ¿no? Entonces, claro, eso es ilusionante en el sentido de las cosas de día a día, por decirlo así, pero hay un montón de cosas, como veremos luego, que sí que da un poco de miedo o reparo o te llama a la reflexión, ¿no? Flor, ¿tú cómo ves el tema de en lo que puede ser importante? Vale. Yo, por ejemplo, ya Pedro hizo mención de bastantes cosas, pero una aplicación bastante interesante de la inteligencia artificial es que va a reducir los trabajos que son monótonos, que va a ser usado, y bueno, de hecho, en parte en la industria, en algunos sectores ya se hace, va a hacer un trabajo que es repetitivo, monótono. Pues, por ejemplo, pensar en una cadena de montaje de los coches, que las personas que están trabajando en una cadena y que están, pues yo recuerdo alguna vez una persona que me dijo que se pasaba 5 horas poniendo, ¿cómo se llama?, parabrisas. Pues ese trabajo que al final termina siendo un trabajo un poco alienante para las personas, pues es positivo, pues que si hay inteligencia artificial, robots que son capaces de hacerlo además sin esfuerzo y que no representan ningún desafío mental, porque no tienen ese problema con que de estar ahí horas haciendo el mismo trabajo, es muy interesante. Por otro lado, solo voy a poner este ejemplo y después, por otro lado, ya pongo el aspecto negativo en ese sentido, porque obviamente en las cadenas de montaje, en donde hay ese tipo de trabajos rutinarios, pues se van a perder puestos de trabajo. Y luego, ya si te parece, seguimos viendo otros aspectos. Vamos a ver, Lourdes, dado que efectivamente, según dicen, va a ir alimentándose, porque si no se alimenta no funciona. La inteligencia artificial funciona con lo que le proveen, con lo que hacemos y decimos nosotros. Pero
¿En qué manera te parece a ti que puede beneficiar nuestras vidas? Bueno, se creó con el propósito precisamente de poder alcanzar algunos niveles que estaban limitados para el ser humano. Pero lo que pasa es que es verdad que cada vez se va alimentando de más cosas y de más conocimiento, y no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser beneficioso o hasta qué punto esto puede llegar a ser peligroso. La verdad es que es muy complejo y muy profundo. Camilo, tú que te asomas, seguro, más que ninguno, te asomas en esas prospecciones especiales, aunque después te digan que, en fin, pero es igual, a ti te gusta y te va. Así, Bueno. danos un primer cliché de la inteligencia artificial. Bueno, el cliché es tremendo, ¿no? Porque ya se habla de que las grandes revoluciones de la humanidad han sido, yo qué sé, la agricultura, la invención de la imprenta, y ya se está poniendo la inteligencia artificial a esos niveles, que la revolución es tan grande en la humanidad que marca un antes y un después. Y claro, y la evolución es tan rápida y tan gigantesca, de unas proporciones que ya prácticamente abarcan todas las ciencias y todas las labores de la humanidad, que eso es lo que acaba dando miedo incluso a sus creadores, ¿no? Porque le hemos hecho que piense como los seres humanos, lo hemos hecho a través de imitando un poquito al cerebro humano, hemos hecho, digamos, esos programas y esos algoritmos, lo que han hecho ha sido un sistema neuronal, y ese sistema neuronal aprende por sí solo y se desarrolla por sí solo, ¿no? En el mejor de los casos, y quizá para ilustrar mejor esto, puede ser aquel copiloto que va a tu lado, Daniel, tú vas conduciendo y tú le vas pidiendo detalles al copiloto y él te va ayudando en todo, en mapas, en cuando tienes que parar, cuando tienes que ir. Pero el asunto es que va aprendiendo tan rápido cómo conduces y cómo haces las cosas, que puede llegar el momento que te dé una patada, te saque del auto y diga, mira, como ya sé mucho más que tú en todo, conduzco yo, ¿no? Ese es el peligro, por decirlo, utilizando este símil, es el peligro que tiene la inteligencia artificial, que ya, la evolución es tan rápida, tan grande, evidentemente puede dejar incluso a media humanidad sin trabajo. Y después hay soluciones que también las va a encontrar la inteligencia artificial. O sea, se habla de que, por ejemplo, ya está desarrollado un sistema de pago único, eso lo empezó a comenzar la ONU, está muy desarrollado, y la inteligencia incluso puede darnos la solución, bueno, os dejo a todos sin trabajo, pero vais a tener una paga única a todos, ¿no? La frase técnica no me viene ahora a la mente, ¿no? Bueno, una paga universal, ¿no? Y claro, el tema es que ya se preguntan en universidades como el otro día, que esto también me dejó muy preocupado, ¿no? Bueno, si la inteligencia artificial hace todo esto y hasta puede arreglarnos el futuro de que tengamos que descansar o dedicarnos al ocio, lo que más nos guste, porque la inteligencia artificial a través de robots y cosas hace todo por nosotros, ¿qué pasa? ¿Y vosotros qué preferís? Se hizo en 2 universidades este estudio, ¿no? Y la solución también es muy preocupante, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, si os dan a todos una paga universal en toda la humanidad, vais a ser como aquel mono que se le da el plátano, ¿no? ¿O preferís tener una mente creativa, una mente crítica y podéis desarrollar por vosotros mismos un mundo mejor? Esa se hizo la pregunta al alumnado en las universidades. Y lo más terrorífico, bajo mi punto de vista, es que la gran mayoría de los universitarios dijeron, yo prefiero ser el mono que me den el plátano, ¿no? Y entonces, ahí aún me da miedo, aún me da más miedo la inteligencia artificial, porque si estamos dispuestos a que la inteligencia artificial haga todo y hasta nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ese es el gran peligro, ¿no? Hoy por hoy, el gran peligro, lo que ven los expertos, ¿no? Como Harari, que lo estaba escuchando en una entrevista hoy, lo tiene como una de las mentes más pensantes de estos tiempos. Él dice que en manos de un dictador sería un alma terrorífica, ¿no?
pero puede ser un arma terrorífico en manos de un dictador, o si sigue evolucionando esto, puede ser algo terrorífico para toda la humanidad, con dictadores o sin ellos. Pero no sabremos hasta dónde puede llegar esto, la verdad. Ujú. Bueno, repasamos un poquito. Hemos dicho antes que consiste la inteligencia artificial en intentar, es decir, la inteligencia artificial está comenzando, que los ordenadores piensen y actúen con los humanos. Y también es importante saber que la cantidad de datos que se genera actualmente hace que en muchas ocasiones sea imposible interpretar todos ellos porque son muchos. Los ordenadores lo hacen mejor, ya hoy. La inteligencia artificial necesita datos y aquí viene algo muy interesante a lo que a lo mejor sabemos de qué va o igual no. Cuando ponemos una aplicación en el móvil, cuando queremos que funcione, aunque a lo mejor la trae pero no funciona todavía, nos pide que demos acceso a todo lo que tenemos en el móvil. Toda la fotografía, los vídeos, los escritos, los audios, todo. Y si decimos que no, la aplicación no funciona. O si seguramente que es posible pagar un dinero y que la aplicación funcione sin pedirnos todo eso. Tengo mis sospechas de que a lo mejor lo consiguen igual. Bueno, entonces llevamos una temporada que van surgiendo cosas. El famoso Big Data, por ejemplo, el Internet de las cosas que está empezando, la red móvil 5G que ya está comenzando, todo esto hace que a través de los móviles sobre todo, pero también de los ordenadores y las tabletas, circula un montonazo de información. Sin información, la inteligencia artificial no sirve para nada, pero con mucha información, bueno, ya puede ir creando patrones en los ordenadores para manejar esos datos de una forma predeterminada, no lo decide la máquina. También utiliza eso que Camilo acaba de mencionar hace un momento, los algoritmos. Los algoritmos tienen ese nombre tan chocante y todo el mundo los menciona como, oh, eso es lo más. Son sencillamente instrucciones en los programas para manejar los datos. Y hay algo que ya entra en lo que Camilo decía ahora, que es lo que se llama ML, Machine Learning, que es el aprendizaje que lleva a cabo el propio sistema sin intervención humana. Es decir, que está programado de tal manera que el sistema va acumulando datos, organizándolos y extrayendo consecuencias según para lo que se necesite. Por eso andan buscando energía, porque eso va a necesitar mucha energía para hacer eso. Ahora, yo os hacía una pregunta al principio, una pregunta práctica, y yo quisiera que esta primera parte la terminemos resolviendo eso. Ya sabemos, porque si no, no se gastarían tantísimo dinero, que los grandes, como es Google, como Amazon, como Microsoft, como Meta, saben que van a ganar muchísimo más. Eso está claro. Ahora, nosotros, los de a pie, nosotros, no el que trabaja en la fábrica, nosotros, ¿en qué nos puede beneficiar la inteligencia artificial cuando empieza a funcionar, que se calcula que por lo menos han de pasar unos 10 años hasta que esté funcionando ya bastante bien? ¿En qué nos puede beneficiar a los de a pie, al ciudadano de a pie, a un niño, a un adolescente, a uno mayor? Pedro, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo ves tú eso? Beneficio para nosotros, no para los grandes, que esos se benefician siempre. Pues yo creo que lo mencionabas un poco antes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la salud, que puedan dar con un diagnóstico tal vez precoz, preciso, que puedan intervenirnos cuanto antes, dando la dosis correcta de medicamento que necesitamos. Ahora que estamos hablando mucho de salud mental, fijaros, si tuviésemos todos los datos del DSM-4, creo que, no sé, bueno, Flor, que hizo la carrera hace poco, el DSM-5 o 6, ¿por dónde va? 5, El 5. 5, ¿no? Imaginaros, tener eso metido en inteligencia artificial y tú dices, me siento así, así, así,
y te da con el nivel exacto que necesitas de tus pastillas, además, para tener tu depresión controlada, tu ansiedad. Eso es una maravilla. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿no? Uno tiene una multa o tal, o lo que sea, y te hace un juicio rápido, por decirlo así, no sé. En esas pequeñas cosas que bien controladas podían ser interesantes. No sé, yo creo que en ese sentido sí que nos podía ayudar, pero ya un paso más ya se convertirá seguramente en una esclavitud y bueno, seguramente que los demás podrán comentar algo sobre eso, ¿no? Bueno, ya que ha sido desafiada y mencionada, Flor, ¿a ti qué te parecen Ujú. cosas prácticas que nos pueden beneficiar a ti como profesora, a mí como creador de programas de radio, no sé, a Pedro como escritor, a Vale. Lourdes como abuela, que también lo es, y no sé, y a Camilo en sus investigaciones que las tiene, ¿en qué nos puede beneficiar la inteligencia artificial? Vale, te pongo algún ejemplo, ¿no? Claro. De todas formas, ya en los artículos que nos pasaste, alguna mención hacía. Por ejemplo, como profesor a nivel, hacerte a nivel global, dar clases a nivel global. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede traducir tus palabras en todos los idiomas que tenga en sus datos, con lo cual tú puedes estar dando una clase en un idioma y estar transmitiéndose la clase en todos los idiomas que la inteligencia tenga reflejadas, ¿no? Por ejemplo, eso con respecto a la enseñanza. En Ujú. labores, por ejemplo, bueno, yo ya ahora ya me refiero a robots, ¿no? A temas más robóticos. En labores pesados, de levantamiento de cosas, e incluso en personas que tienen problemas de movilidad, porque, porque ya se ha visto que la inteligencia artificial pues, es capaz, por ejemplo, una vez desarrolladas sillas, que son capaces de elevar solas, subir peldaños y hacerle autonomía a una persona que tiene problemas de movilidad. Y después, por ejemplo, quería mencionar esto que me pareció interesantísimo, que hace mención Hutter en su artículo, que también, fíjate que en la Gran Comisión Jesús mandaba que se predicara hasta el final del mundo, ¿no? O sea, que se predicara hasta el último de la tierra, ¿no? Y muchas veces comentamos que la palabra de Dios tiene que llegar hasta el rincón más recóndito y para eso hace falta que esté traducida, pues un uso de la inteligencia artificial puede ser para eso. Traducciones de la Biblia, algo positivos. Realmente yo estoy ahora mismo haciendo mención de cosas que creo que pueden ser positivas a nivel de personas de a pie y ya teniendo en cuenta que somos cristianos y queremos transmitir la palabra de Dios. Ujú. Lourdes, ahora tú piensa en abuela, que el ejercicio de abuela, yo soy abuelo, el ejercicio de abuela es un ejercicio muy creativo y también muy bueno para nuestros afectos cuando tenemos los nietos cerca. ¿En qué te podría ayudar la inteligencia artificial que tú imaginas? Bueno, con mis nietos me puede ayudar en que sea yo mucho más efectiva para ayudarlos a ellos en los estudios. Lo que pasa es que mis nietos ya son mayores y son ellos los que me ayudan a mí. Pero sí pienso en la ayuda que podemos tener las amas de casa, en casa, por ejemplo, tanto en sistemas de automoción como la luz, como por ejemplo diferentes robots que nos ayudan a hacer los trabajos pues mucho mejor. Lo que pasa que también pienso que todas esas cosas que son creadas para poder ayudarnos en las casas están a un nivel que no todas las amas de casa podremos alcanzar. Y eso ya es otro tema. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto para ofrecer la segunda pizca de adobo musical
y después continuamos avanzando en este sentido. Así que vamos a escuchar el preludio número 12 de Chopin en sol sostenido menor, interpretado por la pianista japonesa Aimi Kobayashi. Vamos a escuchar este preludio. Aunque ya nos hemos asomado un poquito porque es inevitable, tenemos la tendencia a buscar el lado negro de las cosas, pero evidentemente la inteligencia artificial también tiene el lado verde, el lado bonito, el lado bueno. Aunque no sé cómo se van a arreglar con esa enorme cantidad de energía que necesitan para conseguirla sin alterar todo esto de lo verde. Porque, a ver, lo que pasa, de momento hablan de generadores nucleares, pero los nucleares también tienen sus riesgos. Bueno, a mí os he mandado un artículo que, claro, no es cuestión de leérselo todo y repetirlo todo, porque entonces ya lo escribió él. Sabéis, todos los que están escuchándolo saben que el principal desarrollador de la inteligencia artificial, de hecho le dieron un Nobel por eso, Geoffrey Hinton, pues este tío dijo, entre otras cosas, tenemos que preocuparnos por la amenaza de que se salga de control. Cuanto más avance, más peligrosa. Incluso podría revelarse, dijo él. Dice, en este momento no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán. Se refiere en plural a las inteligencias artificiales, que se alimentan de lo que nosotros decimos, lo que nosotros cantamos, en fin, de lo que nosotros transmitimos a través de los medios de Internet, es de lo que se alimentan ellos. De hecho, supongo que sabéis todos que Google lleva ya muchos años leyéndose todos los libros que existen. O sea que las memorias de Google tienen que ser impresionantes. Bueno, hay algunos que creen que si la inteligencia artificial supera al hombre, al ser humano, podría dar lugar a la aparición de una singularidad tecnológica superior que se mejoraría a sí misma continuamente, volviéndose absolutamente incontrolable para los humanos. De momento, el señor que es conocido como el padre de la inteligencia artificial, este reciente ganador del Nobel, abogó por ponerle freno. Decidme una cosa, y esto creo que es interesante pensar en ello. Si se pudiese, y de hecho de eso se está hablando hace tiempo, pero nadie le pone el cascabel al gato, si se pudiese hacer un código ético, seguro que todos habéis oído hablar alguna vez de las leyes de los robots que había hecho Asimov. Bueno, si se pudiera elaborar un código ético y fuese respetado, que ese es otro harina, otro costal, ¿qué tendría que considerar ese código ético? Pedro, tú que fabulas bien, en este caso, hazlo a favor de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se podría controlar con un código ético?
Bueno, partiendo de la base de que somos nosotros los que ponemos las reglas, ya nos encontramos con como dicen, con la primera en la frente, ¿no? Somos una raza caída, perversa, en ese sentido. Así que partiendo de allí ya tenemos problemas. Pero bueno, así vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tendríamos que respetar todos es que cuando la inteligencia artificial vaya a pasar por encima del el respeto o de la caridad humana o lo que sea, debería pagarse, ¿no? No deberíamos permitir que la inteligencia artificial reproduzca nuestra peor versión, que es la que tenemos. Es que como nuestra naturaleza es pecaminosa y está caída, lo que estamos reproduciendo es un ídolo a imagen y semejanza de nosotros y que va a pensar en la maldad mucho más rápido. Y esto parece, bueno, te pones muy divino y muy... No, pero es que es así. Y si llevamos escribiendo estas pesadillas de robots y todo lo demás, siempre hacia lo peor es porque somos así. Mira que dudo muchísimo que la inteligencia artificial la vayamos a hacer, por ejemplo, la pongamos en marcha para resolver el conflicto árabe-israelí, por ejemplo. Vamos a poner ahí los parámetros y que salga la paz. Lo dudo muchísimo, lo que pondremos en la inteligencia artificial para saber cómo acabar mejor los unos contra los otros. Entonces, claro, yo creo que el primero que yo pondría es eso, en ese código supuesto es, si la inteligencia artificial va a pasar por encima de los derechos del hombre, del ser humano, hay que desconectarla. Entonces yo pongo el primer peldaño, a ver los demás que siguen poniendo ahí. Ujú. Muy bien, Flor, adelante con qué ves tú como imprescindible, como limitaciones éticas para la inteligencia artificial. Bueno, yo una fundamental, la preservación de la vida. Quiero decir, creo que si tuvieras que ponerle un código, que es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Ponerle un código a la inteligencia artificial, que para un código moral y ético, para que él no, con límites, para que la inteligencia artificial no pasara esos límites, para mí el primer límite que habría es la preservación de la vida. Porque lo que estamos haciendo efectivamente es poniéndole a una máquina que trabaja con lógica, que no trabaja con temas de ética ni moral ni de ninguna clase, le estamos dando, por lo que se está viendo, unas capacidades de actuación. Por ejemplo, hablamos de máquinas que podrán operar, máquinas que tal. Pues ya para mí la primera línea de código que tiene que ver es la preservación de la vida humana, la preservación de la vida humana. Y, ¿sabes? Eso me recuerda mucho a Robocop, a la película Robocop, porque en la película Robocop, el Robocop tenía dentro de sus parámetros, tenía este parámetro. No podía, por ejemplo, atacar a la persona que lo hizo. A la persona que lo hizo. Bueno, pues en este caso me parece que sí se pueden poner temas éticos. El tema y morales y códigos que tal. El problema con la inteligencia artificial es mucho más allá que una película de ciencia ficción, que ya sabemos que la realidad siempre es peor, ¿no? O está más avanzada que lo que es la ficción. Porque realmente si la inteligencia artificial va a codificar, va a aprender, o sea, si tú le pides que te haga un escrito, cuando ese escrito lo tenga compuesto, ese se va a su memoria. Si tú le pides que haga una imagen o que haga una canción, eso que hace va a su memoria. Si es capaz de codificar, incluso sería capaz de codificar, y ahí está el peligro, codificar y descodificar esos códigos que tú de entrada pusiste, porque si estamos dando autonomía para que trabaje automáticamente, al final, ¿cómo vamos a conseguir que esos códigos funcionen? Pregunto. Lourdes, ¿tú qué le pedirías en ese sentido, en el sentido ético? Pues yo verás, creo que se le puede pedir poco en el sentido ético porque pienso que los seres humanos,
hace mucho tiempo que estamos dejando la ética de lado. No todos, es verdad, pero la gran mayoría de los que están involucrados con el tema de la inteligencia artificial, estas personas hace tiempo que dejaron ese código. Por eso mismo, la persona que comenzó todo esto, él mismo se apartó, porque a él mismo le dio miedo, porque además una de las cosas que él teme es precisamente que perdamos el control de estas máquinas. Yo pienso que una máquina de estas que no la puedes encender y apagar cuando tú quieres y que está encendida siempre y que si tú no la enciendes se enciende sola, eso ya es un peligro. Y ahí no hay ni ética, ni moral, ni respeto, ni nada que se le pueda pedir, ni nada que se pueda esperar de ella. Camilo, ¿tú cómo ves ese tema, el tema de la ética? O si quieres, el tema del respeto básico a las personas y a las actividades humanas. Yo creo que nos sirve para la inteligencia artificial, para en tiempos de Asimov, para un robot, pues sí podría programarse un robot para que no hiciese daño a su dueño o no hiciese daño al ser humano en general, ¿no? Y ese, el código que creó Asimov precisamente para los robots se basaba en eso, en respetar la vida humana. Pero como dice también Pedro, pues es una creación humana. Dios nos hizo perfectos a su imagen y semejanza antes de que cayéramos en el pecado. Pero nosotros somos seres de pecado que estamos haciendo una máquina a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Decía, hablaba de flor de códigos. Es que ya pasó en Japón. Un sistema de inteligencia artificial empezó a crear su propio código porque decían, no, mejor este código. Les asustó, evidentemente. Tuvieron que eliminar el sistema porque ya estaba prescindiendo de los parámetros humanos para crear sus propios parámetros porque se consideraba que así era más perfecta ella misma, ¿no? Pasó también en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? Pues se pusieron a dos inteligencias a hablar entre ellas y al final crearon su propio idioma. No les quedó más remedio a los investigadores que desenchufar el sistema. Pero puede llegar el momento que tú quieres desenchufar un sistema si no te gusta y que te digo, pero no te dejo. Y eso es posible. Si nos ponemos a divagar y a ver las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, es posible que tome dominio. Una cosa que sí está en estudio y está en duda es si la propia inteligencia artificial puede conseguir conciencia propia, ¿no? Ese es el tema que más me preocupa a mí, porque si está hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, puede tener los mismos defectos que el ser humano, pero muy aumentados, ¿no? Si nosotros podemos ser esquizofrénicos, pues la esquizofrénica de un sistema de eso puede ser 100.000 veces peor, ¿no? Y eso es lo que da miedo precisamente a los creadores. Hemos creado una criatura que puede ser muy buena para todo, pero también si nos escapa de las manos y se atrevieron a decir, yo creo que podrían acabar con la humanidad y le doy un 10% de posibilidades. Eso es para echarse a temblar. Aunque fuera un 1% de posibilidades de que el sistema pudiera acabar con los creadores, con nosotros los humanos, sería para echarse, para preocuparnos, pero muchísimo, ¿no? Yo pienso que marcha atrás no tiene ya el sistema, ¿no? Porque estamos viendo las grandes posibilidades que tiene, ¿no? Operar, hacer de 50.000 cosas y mejor que nosotros. Y si nos quedamos todos sin trabajo, incluso el sistema puede desarrollar lo que yo hablaba al principio, pues una renta universal para que todos estemos en casita y tranquilamente viviendo, jugando a, lo que sé, al tute y que se encargue por nosotros la inteligencia, pero eso no es así. Y yo como creo que el ser humano tiende a empeorar las cosas, está escrito, pero aparte de lo que digo, creo porque está escrito, creo que esa herramienta en manos malas, que yo creo que es donde va a acabar o donde está acabando en el fondo, ¿no? Puede ser terrible, ¿no? Yo acabaría con el sistema. Yo al mismo hora, si tuviera que aplicar un estudio ético y tuviera un poder de decisión, yo diría, esto hay que terminarlo. Hay que hacerlo de otra manera, pero así no. Pero pienso que la tendencia puede ser que dejemos ese sistema crecer y desarrollarse
de tal manera que nos va a controlar a todos ya de una forma absoluta, que ya estamos bastante controlados, ¿no? Pero con eso ya el control ya sería, digamos que nada, no nos dejaría nada de... La clave está en el tema de la ética, que todos nosotros nos la saltamos siempre. Entonces, si el sistema está viciado como nosotros, por ahí siempre va a optar por lo mal, el mal más fácil. Claro, lo que decía Flor, si, al principio, si no tenemos estas reglas y se las saltaría también, de respetar la vida humana, pues todo el mundo sobra, mucha gente sobra. ¿Esto por qué tal? La densidad de población por aquí, tal y cual, pues mira, esta gente sobra, por aquí sobra. Si echamos los números, lo más fácil sería que no viniesen inmigrantes, por ejemplo, que no hubiesen parado, que no hubiesen tal. Pues mira, pues, ¿qué hacemos con ellos? Pues lo desaparecemos, porque para ellos, claro, si ni sienten ni padecen, para ellos simplemente son símbolos, en realidad. Es que Entonces, lo que da miedo de verdad, Pedro, es que el creador, este premio Nobel, que ha creado la criatura, que ve ahora a la criatura y le ve las posibilidades y se asusta. claro, exactamente, sí, sí. Quisiera nosotros, o sea, yo al lado de él no soy nada, o sea, él sabe muchísimo más, el creador de la criatura, y si él, que es el que domina, le ha hecho los mecanismos neuronales de ese sistema para que piense por sí mismo y actúe por sí mismo, y acabe diciendo qué criatura he creado, y se asuste y se atreva a decir esto puede acabar con nosotros. Los demás, los que no tenemos esa mente tan prodigiosa Tan brillante, como él, claro. es que da miedo de verdad. Le han hecho, supongo que si leísteis el artículo lo pillasteis, le han hecho una pregunta. ¿Por qué impulsó una tecnología que ahora le preocupa? Y él dice, me consuelo con la excusa normal. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho otro. Claro. Hala, y tranquilo. Ahora, en plan conspiranoico escatológico, no en el sentido de futuro, lo de escatológico, porque como sabéis la palabra tiene otro sentido. Bueno, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Curioso, nombre y número, que es código. Bueno, ¿creéis que la inteligencia artificial, en la parte mala, porque algunos la usarán para bien, estoy seguro, puede acercarnos muy rápido y muy fuerte a esto? Vamos a empezar por Pedro otra vez para no saltarnos el orden de la rueda. Pues supongo que sí, sin alarmarnos mucho más de lo que solemos alarmar nosotros mismos, por nosotros mismos, que tenemos mucha imaginación. Sí, seguramente puede ser algo así, o quién sabe después de esto que pueda venir. Así que sí, evidentemente puede ser cualquier cosa, ¿no? Posiblemente en los 80, cuando empezábamos a leer sobre las cosas futuras, pensábamos en los grandes ordenadores y todo lo demás. Ahora tanta tecnología cabe en un solo teléfono móvil, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Por ahí podían ir los tiros perfectamente. La inteligencia artificial podía suplir este famoso código que no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Flor, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que facilitará. Efectivamente, no sabemos exactamente cuál va a ser esa marca o cómo va a ser esa marca, pero pensando que todo está digitalizado, que ya se habla desde hace muchos años de tener un chip en la mano para hacer todas tus compras o, bueno, muchas cosas. Se hablan muchas cosas que para hacer que no haya, que estén todos tus datos dentro de una computadora y que cuando quieras comprar, pues pases, pues eso, incluso a veces la retina del ojo, ¿no? Y eso todo lo facilita la inteligencia artificial. No sé cuál va a ser la marca, porque no lo sé, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Lourdes, ¿tú qué opinas de ese asunto? Pues poco más que decir, ¿no? Es cierto, o sea, no lo sabemos, puede ser. Aunque ya ahora mismo hay muchas cosas que ya nos tienen demasiado controladas y que probablemente no sabemos
o no podemos saber si llevamos una marca puesta o no puesta por aquello de que nos ponen tantas cosas y nos dan tantas cosas con el tema de las vacunas, con tantas historias que ahora hay. No lo sabemos, no lo sabemos, pero efectivamente algo de eso tiene que haber, ¿no? Yo leía un artículo hoy que decía que aunque las personas tengan buenas intenciones, no pueden prever las malas consecuencias de sus acciones. Y es así, es cierto, ese es un problema. Todo esto fue creado con una intención muy buena, pero lo tremendo de todo esto es que lo difícil es prever las consecuencias tremendas que pueden traer. Camilo, tú cierras el circuito, así que ahora sí puedes despacharte por donde quieras, pero a modiño, ¿eh? Bueno, yo creo que esa élite satánica, voy a decirlo así, no voy a andar con trapos suaves o con paños calientes, ¿no? Es una élite satánica que quiere gobernar el mundo y lo está consiguiendo, aunque parece que el mundo está muy revuelto, en el fondo lo están consiguiendo. En el foro de Davos se atrevieron a decir y poner todo un vídeo en su página web oficial de no poseerás nada y serás feliz. Y la ONU con esa Agenda 2030 va en ese camino. Está estudiado pues, un mundo de paz y un mundo controlado absolutamente, pero donde nos van a decir, oye, pero mira, con todo esto y con la inteligencia artificial, con este sistema de renta para todos y con todo esto y lo otro que os hemos preparado, aunque no tenéis nada, sois felices y mira qué mundo más perfecto, ¿no? Y yo me acuerdo de esas palabras que están en la Biblia que dicen, y cuando digan paz y seguridad, vendrá el fin. ¿Por qué vendrá el fin cuando digan paz y seguridad? Porque el control ya de la humanidad la va a tener el enemigo por completo, casi por completo, pero Dios siempre tendrá la última palabra y Él vendrá para destruir al enemigo en esa última gran batalla y nos dará a nosotros pues esa herencia eterna que tenemos ahí prometida y es nuestra bendita esperanza, ¿no? Pero tal como vienen las cosas, tenemos que pensar que no van a ser fáciles para nosotros bajo ningún concepto, ¿no? Cada vez el poder mundial está en manos del enemigo, hoy por hoy. Dios lo permite. ¿Por qué? Pues esas cosas podemos pensarlas el resto del año, ¿no? Pero está escrito que las cosas van a peor y nosotros tenemos que agarrarnos del Señor más que nunca. Eso es lo que nos queda. Y tenemos unas promesas preciosas en la palabra, porque, por ejemplo, Eclesiastés 1:4 dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y otro, que es el Salmo 37:29, que dice que los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Yo estoy convencida de que Dios no va a permitir que ninguna cosa creada destruya lo que Él creó. Bueno, ya el cierre, que son 2 minutos nada más. Pedro, tú que estás metido más en la imaginación para tus relatos, y esto creo que va por ese camino, ¿tú crees que en este momento se está produciendo, no sé si lentamente, una serie de poderes que van a ser supraestados, supranacionales, que van a estar por encima de los poderes que tenemos actualmente? ¿Tú crees que eso ayudará a desarrollar eso de alguna manera? Seguramente sí, pues siempre estamos con la broma esto de las conspiraciones y todo lo demás, pero bueno, esto que imaginamos, que llevamos escribiendo muchísimos años, que se lleva escribiendo, perdón, muchísimos años, pues es parte de esto, es un sentimiento que siempre está latente en el ser humano de que hay alguien más aparte de nosotros o de la gente que a las autoridades que vemos aquí encima de nosotros está manejándolo todo, ¿no? Y qué duda cabe que esto está ocurriendo cuando vemos que las cosas, nadie es capaz de mejorar las cosas, pero de pronto hay un cambio y parece ser que alguien ha dado como un giro a la historia, ¿no? Pues por ahí pueden ir los tiros perfectamente, que alguien con un interés mucho más alto y con una visión mucho más alta de la que nosotros pretendemos y la que no tenemos a mano, pues van manejando las cosas, pero como hemos estado diciendo, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, yo sé que el Señor es soberano, es poderoso y que está por encima de todas estas cosas y que nos protege, entonces podemos caminar con paz,
pero siendo también astutos, ¿no? Y prudentes. Eso no quiere decir que no debemos de estar pendientes de las cosas, ¿no? Pero sí, seguramente que hay alguien mucho más alto de nosotros que está moviendo los hilos de todo este asunto. En todo caso, este científico, el doctor Hinton, el que recibió el premio Nobel por descubrir las máquinas que se enseñan a sí mismas, este hombre dice que hay una cosa que está surgiendo ahora, que es una competencia muy fuerte entre Google y Microsoft, y que posiblemente eso no vaya a menos, sino a más. Digo yo que a lo mejor una clase de competencia así permitiría mantener un cierto, como se dice, entente cordiale, o sea que cuidado que te doy, y que eso mantuviese un cierto límite ético, me parece. Yo trabajé hace años en una empresa que en ese país donde, no voy a decir el país, donde estaba, tenía el dominio total del mercado y que hizo crear su propia competencia. Crear su propia competencia. Tenían el mercado global para ellos solos en todo su país, de norte a sur y de esto a esto. Y podías elegir A o B, pero al fin y al cabo estabas alimentando al mismo sistema, ¿no? Era así de claro, y en el fondo las grandes multinacionales o los grandes trust o los grandes poderes en el fondo se entienden, ¿no? Aunque aparentemente sean antagónicos, pero en el fondo se entienden y saben llegar a un fin, ¿no? Y eso es lo preocupante siempre, ¿no? Bueno, queridos, yo también he llegado al fin, sencillamente porque el tiempo me ha podido y ya hemos superado el tiempo, así que tenemos que cerrar la puerta. Lo siento de verdad. Pero muchas gracias a Camilo, a Flor, a Lourdes, a Pedro, por las aportaciones que han sido aportaciones de suposiciones y en algunos casos de evidencias. Así que gracias por aportarlas y gracias a Dios que nos permite hablar de ello y vivirlo, y contamos con su ayuda para enfrentarlo si el asunto se presenta así. Te ofrecemos, antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, la tercera pizca de adobo musical y, curiosamente, el preludio número 20 en do sostenido menor de Chopin, que interpreta la pianista japonesa Aimi Kobayashi, es una especie de lamento fúnebre. Creo que es el más adecuado para este tema que hemos estado tratando. Lo escuchamos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.